Buen día, ¿qué tal, Miss? Buenos días. Bueno, nos encontramos aquí con Miss Valeria, que es tutora de Daniela Chambilla, con el que hoy día vamos a grabar lo que es una entrevista que me va a ayudar a mí a poder, pues, diagnosticar una posible afección que pueda tener Daniela, en este caso, en base a lo que es su educación, ¿no? En base a lo que es cómo se desarrolla en clases, si comparte con sus compañeros, si obedece reglas. En este caso usted me va a ir detallando poquito a poquito. Sí, claro. Bien, Miss, previo a ello me presento. Mi nombre es Evelyn Kelly García. Soy estudiante de la carrera profesional de Psicología de la Universidad Privada de Tacna y actualmente estoy octavo ciclo y básicamente, como le venía comentando, esta es una entrevista de recolección de información para el curso de diagnóstico. ¿Ok? Previo a ello, Miss, usted le voy a entregar un consentimiento informado donde usted primero lo va a leer para ver si continuamos con... Claro, ¿Sí? Sí. Acá tiene un lapicerito, por favor. Está atrás, está bien. Y no has tenido mucha sed ahora, ¿cierto? O sea, no te llenas de agua. Sí, por favor. Más bien te da calor. Claro, si ya está ya. Cuidado, no, ya. Bien, muchas gracias, Miss. Bien, estamos terminando esta primera parte. Es el firmado de consentimiento informado. Y ahora sí te vamos a pasar con las preguntas. Miss, ¿qué adaptaciones curriculares individuales concretas se están implementando en el aula o cómo se ajustan a su estilo de aprendizaje de Daniela? ¿Qué actividades curriculares? Bueno, en este caso se desarrollan actividades dinámicas y sociales que hagan que ella pueda desarrollarse y compartir y hacer trabajo en equipo, más que todo, porque se necesita que se desarrolle bastante trabajo en equipo, ya que están ellos en una etapa y en una edad en la que están en todo ese descubrimiento del juego en el que tienen que desarrollarse también de manera individual y grupal. Okay. ¿Cuáles son las fortalezas académicas específicas de Daniela en este momento y qué áreas presenta o en qué áreas presenta mayor dificultad? Las fortalezas que tiene Daniela actualmente son, ella es bastante metódica en el aspecto de realizar todos los trabajos que tiene que hacer en el momento que se le indica, y es muy metódica porque necesita siempre tener todo completo, ¿no? Y las dificultades, digamos, que está teniendo actualmente tiene un poco que ver, digamos, con el tema del lenguaje, en temas de comunicación un poquito. Claro, el tema de comunicarse, no aprender a comunicarse. Okay. ¿Cuáles son las estrategias y enseñanzas específicas que han demostrado ser más efectivas en el caso de Daniela? En el caso de Daniela se necesita bastante apoyo en el sentido de un acompañamiento en el que ella sí o sí necesita una persona quizás al costado que la guíe, ¿no? Para que también pueda desarrollar sus actividades. Posterior a eso, ella los puede ir desarrollando sola, salvo una que otra actividad que pueda presentar ella dificultad, pero ella sí necesita un poco de guía al inicio para explicarle cómo
tiene que ella desarrollar las actividades. Ok. ¿Cómo está trabajando la organización de sus tareas y la planificación del tiempo en el caso de Daniela? Daniela, bueno, en lo que es tareas sin planificación del tiempo sí se le ajusta un poquito porque sí tiende a demorarse un poco más del tiempo que se asigna. Entonces esto hace de que ella sí se demore un poco en resolver, pero no hace que no resuelva, sino ella sí o sí tiene que terminar esa actividad. No tanto porque la docente se lo diga, sino porque ella sí o sí necesita terminar, porque sí, a veces se frustra un poquito y eso hace que se demore. ¿Se ha observado alguna dificultad en la comprensión del lenguaje, metáforas o instrucciones implícitas que le da? Sí, en este caso Daniela tiene un lenguaje un tanto literal, ¿no? Ella sí necesita un poco que se le expliquen bien las cosas para que ella pueda tener este buen entendimiento de lo que se le está diciendo. O que no llegara a afectarle de pronto sus comentarios o la forma de cómo hablan sus compañeros. No. En este caso ella, las palabras que suele utilizar son las comunes, no tiene un lenguaje tan cerrado, pero sí lo que sucede es de que a veces sí puede ser un poquito impulsiva al decir una que otra cosa, ¿no? Posterior a eso, obviamente, cuando ella se da cuenta y también se le indica que quizás ha tenido algún error, por así decirlo, ella pide disculpas, ¿no? ¿Existen consideraciones sobre su sensibilidad a estímulos que pueden afectar tanto su concentración, su rendimiento académico o cómo se gestiona en el entorno del aula? Sí, ella sí se distrae con mucha facilidad realmente en lo que es el aula. En el aula tenemos un televisor que normalmente lo utilizamos como método visual, ¿no? Sea diapositivas, sea libros, ¿no? Entonces ella a veces incluso necesita ese método para poder incluso realizar tareas. Si no está, incluso hace de que se distraiga un poquito más rápido, ¿no? Y hace a veces de que ella también se pare, quizás a buscar ayuda de otros compañeros o incluso ir a los casilleros de otros compañeros para ver el libro y tratar de apoyarse en ese sentido. ¿Cómo es su interacción con sus compañeros? ¿Muestra interés en los juegos o actividades grupales que se puedan desarrollar en el colegio? Más o menos en realidad, porque ella suele estar un poco más alejada, digamos, de sus compañeros, pero no es un alejamiento que sea por parte de ellos, sino sus compañeros siempre tienen un involucramiento con ella, sí, la integran bastante, pero Daniela sí prefiere a veces estar un poco más alejada con respecto a los juegos o dinámicas, ¿no? Ella prefiere estar resolviendo algún tipo de otra actividad, ¿no? Está, digamos, tranquila en ese aspecto y lo que involucra un juego grupal, sí a veces sí se busca integrarla, sí llega a integrarse por cierto tiempo y después ya está otra actividad. ¿Cómo se desenvuelve durante el consumo de sus loncheras o almuerzos o comida dentro del colegio? Ya, tenemos obviamente lo que es el break, digamos, a las 10 de la mañana y el almuerzo que es aproximadamente a la 1. En ambos, primero en lo que es el break, ella siempre sale con su lonchera, siempre come todo. También suele estar un poquito, ella es como que va, se sienta y está tranquila, ¿no? De ahí van sus compañeritos, sus compañeritas y hacen un círculo y está normal, ¿no? Cada uno comparte lo suyo. Daniela, digamos, está comiendo su comida de manera normal. Sí ha habido un tanto de problema en un aspecto de comida porque sí al inicio de año botaba ciertas comidas porque no quería o te las regalaba. O no era de su agrado. Ajá, o te las regalaba, no quería en ese momento, pero posterior a eso ya se ha ido trabajando también con ella y ya es algo que, digamos, lo ha dejado. Ya no es que bote tanto, porque antes era botarlo de frente a la basura. Ahora incluso si es que ha comido una galletita y ya no desea, lo deja o te lo da, ¿no? O te lo da. Y en el almuerzo igual. En el almuerzo ella se sienta, come tranquila. Posterior a eso ya en lo que es recreo, se sienta nuevamente en una banquita a terminar su fruta. Entonces
El desarrollo de cómo ella come, o sea, es totalmente normal, sí. Ok. ¿Tiene dificultades con las entre una tarea y otra tarea para desarrollarlas? Dependiendo de la tarea, ¿no? Dependiendo de la tarea, porque en este caso, cuando hablando, digamos, de cursos como matemática, comunicación, lo que es matemáticas sí no suele resolver como tal ciertas operaciones tan complicadas, ¿no? Sí lo que hace a veces de lo que están resolviendo, copia, ¿no? De lo que están resolviendo. Pero si es que no, lo que hace ella en comunicación, por ejemplo, es también a veces querer copiar del libro de la profesora o querer copiar del libro del compañero, ¿no? Hay algunas actividades, incluso aún en lo que quedaba del año, ella lo ha resuelto sola. Es como que simplemente hay que a veces dejarla hacer y ella lo termina haciendo, pero sí hay algunas actividades que le resultan un tanto complicadas que hacen que sí se frustre y tenga que buscar la manera de cómo resolverlas, que en este caso, ¿no? Buscando el libro o al Busca de compañero. cualquier forma presentarlas o terminarlas. Sí. Ok. ¿Qué estrategias son más efectivas para prevenir o manejar las conductas que puede tener desafiantes o que de pronto no sean las adecuadas, ¿no? dentro, de la, Claro. o dentro del colegio? En este caso, con Daniela, sí se manejan diferentes, digamos, tonos de voz. No es un aspecto de gritar, pero sí ella tiene que aprender los diferentes tonos de voz para que ella entienda que hay un tono de voz en donde a ella se le está llamando quizás la atención por algo que está haciendo y ella sí se da cuenta, lo sabe, reconoce, ¿no? Hay un tono de voz en donde se le piden también ciertas cosas que también buscamos que ella quiera, que ella tenga que hacer. Y también una de las estrategias que ayuda bastante con ella, porque sí hay momentos en que las actividades se le complican demasiado y como le digo, le frustra, lo que hacemos es parar un ratito, vamos afuera, se tranquiliza porque dentro de todo también sus compañeritos a veces le intentan ayudar, ¿no? Dentro del mismo salón, pero también todo ese quizás bullicio como tal la puede alterar un poco, entonces preferimos que salga un rato, el salón tenga su espacio, como que respire, se tranquilice y regresamos, ¿no? Como un tiempo afuera o un rincón de cambio, ¿no? Exacto, sí. ¿Con qué frecuencia Daniel interactúa con sus compañeros durante el recreo, el almuerzo? ¿Cómo es su interacción? Es intermitente, porque más que todo la interacción la buscan sus compañeros, no tanto ellos. Entonces, si hay alguna interacción como tal, es porque sus compañeros vienen hacia ella y ella ya interactúa. Pero como tal no es como que ella busque como... No tiene iniciativa entonces. Sí, no hay mucha iniciativa en ese aspecto de una interacción social, ¿no? Tampoco se hace mucho problema realmente. Bueno, ya le acaba de contestar esta pregunta. ¿Cómo son estas interacciones? ¿Son breves, repetitivas o varían según su naturaleza? Sí son breves, pero también varían, ¿no? De acuerdo a lo que se esté desarrollando, porque realmente no en todo momento los compañeros la jalan, digamos, a Daniela para poder participar, porque quizás Daniela tampoco ya quiere, ¿no? Y también se dan cuenta, ¿no? Entonces, se busca quizás que no tenga mucha presión en ese aspecto, porque si se le presiona mucho, sí, como le digo, ella tiende mucho a frustrarse, ¿no? Y ahí esa frustración desata, digamos, algunas actitudes impulsivas. Entonces, tratamos de que ella esté tranquila, sí que interactúe, o sea, no que se mantenga, sí que interactúe, pero dándole su tiempo, dándole su espacio, dejándole hacer, digamos, en ese aspecto. ¿Muestra interés en unirse en grupos de juegos? Sí, muy poco en realidad. Es más que todo una interacción que se le dice que tenga, por así decirlo, ¿no? En lo que es educación física, por así decirlo, están jugando todos y ella está sentadita a un costado, ¿no? Y a veces que no quiere participar y a veces que le decimos no, que la profesora le va a poner nota, entonces ya participa, ¿no? Por ganarse los puntos, ¿no? Pero de ahí, sí, definitivamente.
expresa sus propias emociones y necesidades de sus compañeros? Ella sí es muy expresiva, es muy emocional. Ella lo que quiere, digamos, lo pide de manera, como le decía, muy literal también, ¿no? O sea, quizás a veces no regula mucho lo que tiene que decir, las emociones, entonces no regula tampoco, o no hay mucha empatía quizás con la otra persona, no regula cómo tiene que decirlo, no se da cuenta en ese aspecto un poco de que lo está haciendo mal, después cuando se le explica, obviamente, se le dice que corrija ciertas cositas, pero sí es a veces un poco impulsiva, ¿no? Si es que, por ejemplo, quiere el libro de tal compañero para poder desviarse de una actividad que no entendía, puede ir y llevárselo de frente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que decirle de que no se le pide, ¿no? Ya, ella lo devuelve y lo pide o dice lo siento, ¿no? Para también apaciguar un poco lo que ha hecho y buscamos de que de una u otra forma ella aprenda también eso. ¿Reconoce las expresiones emociones o emociones, por ejemplo, como felicidad, tristeza? Sí, ella sí reconoce bastante las emociones, las utiliza bastante también cuando, por ejemplo, no le agradó algo, no sé, o no le gustó algo, ella simplemente expresa y dice, estoy muy triste, ¿no? O sea, lo dice así. No necesariamente a veces lo que pasó está relacionado con la tristeza, pero ella lo expresa de esa forma. ¿Cómo reaccionan los compañeros ante sus interacciones o ante sus dificultades? La apoyan bastante. Realmente los compañeros que Daniela tiene son compañeros que han estado con ella prácticamente desde inicial o primer gradito. Han compartido ya bastante tiempo. Los alumnos nuevos son siempre poquitos, entonces ya la mayoría del salón es que la conoce y poco a poco también los nuevos la van conociendo y siempre la ayudan, ¿no? Se dan cuenta de que Daniela sí necesita un poquito de ayuda, un poquito de interacción para que ella también se avive, ¿no? Entonces siempre hay ese apoyo que la verdad incluso le dan los mismos compañeros a la Miss en ese momento, ¿no? Que a veces necesita. ¿Qué tipo de actividades parecen motivarla más o llamarle más la atención? A Daniela le gusta mucho lo que es el arte, por ejemplo. Ella es muy artística, muy, como le digo, es muy metódica también porque, por ejemplo, si le pones una imagen, ella te la va a hacer tal cual. No va a cambiar ni el color, ni la forma, no va a cambiar nada, ¿no? Entonces ella, digamos, se puede poner a dibujar. Sí o sí necesita a veces algo que esté viendo, ¿no? Como una guía para poder, digamos, calcar, dibujar. Pero también a veces cuando tiene que hacer algún dibujo, no sé, por ejemplo, un paisaje, o sea, no necesita tanto la ayuda de ver un paisaje, no, ella sabe y lo dibuja y normal, ¿no? Entonces ella se desarrolla también en ese aspecto, ¿no? Siento que es actividades que incluso la mantienen un poco más calmada también. Como que son de su agrado. Ok, Miss, hemos terminado con lo que son las preguntas y ahora por favor le voy a pedir que llene este formulario y con eso ya estamos terminando.
El Día de la Amistad, el Día del Amor, hoy estamos compartiendo con las familias Cook de Tacna. Bien, con eso estaríamos acabando esta pequeña entrevista que ha dado este funcionario, que es versión para la escuela. ¿Me podría decir su nombre completo, por favor, para terminar? Mi nombre es Valeria Alessandra Calderón Vela. Ya, usted es docente del colegio. Soy tutora de Daniela del Colegio Cumbres. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes.